Queridos amigos, bienvenidos. Qué honor, qué placer, qué gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes para estudiar la escritura, la teología, la escatología. Es un honor, un privilegio que agradezco muchísimo, tanto a ustedes como al Dios que nos mantiene. Y hay mucho sentido de estudiar la escritura y la escatología, especialmente en los tiempos actuales, en estos tiempos, en estos momentos históricos, en los cuales evidentemente están pasando cosas que llaman mucho la atención, al menos desde la perspectiva cristiana y especialmente escatológica. Me he tomado hoy la atribución, la libertad de poner allí, como ustedes pueden ver, el libro que he escrito y que he presentado hace unos pocos meses, porque releyendo el material para hoy, releyendo los apuntes, pensando en toda esta cuestión, he visto que hay mucha contingencia, hay mucha coherencia con lo escrito, con lo presentado en este ensayo. Y si usted puede acceder a la lectura de esto, le será muy útil porque se complementa completamente con todo lo que estamos estudiando en el libro de Mateo y con todo lo que estamos estudiando en este curso de escatología, en el cual estamos leyendo una obra maestra que no puede ser ignorada por aquellos que estudian escatología, que es nada más y nada menos Eventos del Porvenir del Dr. Pentecost. Estos son los libros esenciales, digamos, que estamos leyendo. Estamos leyendo un tratado de escatología fundamental, que es este libro que venimos leyendo, que estamos más o menos a un 25% de la lectura total del libro. Nos va a llevar unos años, pero lo vamos a hacer. Y a medida que uno va estudiando todo, es imposible no producir algún tipo de apunte o material que tiene la tendencia, por lo general, lo que uno escribe después de haber leído y estudiado y releído y dado vueltas a toda esta cuestión, por lo general, los apuntes que uno hace están determinados por las lecturas que uno ha tenido, pero también casi inconscientemente uno busca profundizar aquellos aspectos de las materias que considera que no están lo suficientemente expuestos o profundizados, y uno trata de hacer un aporte por ese lado. Por eso es que ofrezco este libro. Usted puede encontrarlo en Amazon, si es de comprar en Amazon, pero yo ofrezco gratuitamente este libro a todo aquel que por medio de, vamos a hacerlo muy simple, la caja de comentarios está allí, algunos la utilizan, puede simple y llanamente dejar su correo electrónico en la caja de comentarios y decir quiero el libro, y yo se lo envío gratuitamente, porque el propósito de esto fue difundir un aspecto completo del enfoque político y geopolítico del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es una obra simple de leer la que he escrito yo. Está muy entrelazada con todo lo que estamos leyendo en estos últimos meses sobre escatología. Tiene un desarrollo futuro para todos aquellos amantes de las profecías del fin del mundo. Bueno, tiene un desarrollo bastante amplio sobre ese tema, y me he convencido de que tal vez a alguien le interese, porque constantemente al releer los apuntes que vamos a tratar hoy incluso, me vienen a la mente cosas muy frescas que he estudiado y que he puesto en este humilde ensayo de ciento y chirola de páginas. Es muy cortito, muy dinámico, muy simple. Y entonces, bueno, me olvido constantemente y no me gusta hacer autorreferencia
es algo que detesto, hacer referencia a cosas que he escrito o estudiado o expuesto en algún artículo. No me gusta. Hay cosas mejores para leer, hay cosas más profundas desde mi punto de vista. Pero bueno, dentro de toda la oferta que hay en el mercado, no está de más tener este libro, estos apuntes, para aquellos que lo deseen. Simplemente dejen en la caja de comentarios que quieren el libro y yo se los mando por correo electrónico gratuitamente. Estamos hoy en medio de la lectura del tratamiento sobre el curso del presente siglo, de la presente era, de los tiempos presentes de la Iglesia. Podríamos definirlo de varias formas. Esta porción de la Escritura o esta porción de la escatología que analiza el doctor Pentecost en el libro. No voy a hacer ningún repaso, ningún resumen de lo que venimos dando, a pesar de que hace bastante ya tuvimos el último video sobre escatología. Voy a comenzar directamente la lectura desde donde dejamos. Y es muy interesante lo que tenemos hoy. Es el tratamiento de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 es un capítulo absolutamente especial, completamente revelador desde el punto de vista de la naturaleza de lo que revela Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13 es una bisagra dentro del libro y dentro del desarrollo del reino de Dios. Mateo 13 es un capítulo tan especial en la escatología que no se puede hacer demasiado énfasis en su importancia por la centralidad que tiene. Siempre nos quedamos cortos cuando analizamos capítulo 13 de Mateo. Siempre, a pesar de hacer un énfasis y de encumbrarlo al libro como un eje fundamental de la escatología, especialmente de la escatología dispensacionalista, nunca hacemos demasiado énfasis en la importancia que tiene Mateo capítulo 13. Especialmente, diría yo, en el contexto de la enseñanza de la Iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente en el púlpito de las iglesias, Mateo 13 no pasa de ser un texto devocional que busca ser aplicado en la vida práctica de los creyentes, y lo que realmente, dentro de un estudio más profundo de Mateo 13, dentro de un estudio teológico, escatológico, Mateo 13 representa, es algo profundamente más complejo que una simple colección de parábolas a través de las cuales sacamos unos devocionales. Es trágico, es dramático ver cómo lamentablemente la teología pastoral no permite a los creyentes en las iglesias ir a fondo en la revelación de este capítulo. Siempre los creyentes se quedan ahí en la orilla, ahí donde hacen pie o donde el agua te da en las rodillas y chao, nada más. Nadie quiere ir realmente al significado profético y escatológico de este capítulo, porque esto implicaría, lógicamente, una necesidad de contexto que llevaría mucho tiempo a explicar. No se puede explicar Mateo 13 en una predicación, no se puede explicar sus 7 parábolas, ni siquiera se pueden explicar en 7 mensajes, en 7 predicaciones. Se requiere un curso extenso para poner en contexto Mateo 13. Nosotros hemos intentado tímidamente en el estudio de Mateo, que está dentro de este canal,
hacer un análisis que esté más o menos a la altura de la importancia que tiene este capítulo, y probablemente, si no me olvido, lo voy a poner en la descripción del video. Va a estar un link al análisis de Mateo capítulo 13 que hicimos ya hace unos meses en el estudio de Mateo, que también estamos desarrollando a la par de este estudio sobre escatología. Bueno, sin ir más lejos en esta introducción, vamos al PDF. Ahí estamos. Aquí habíamos dejado. Ahí estamos. Lo último que leímos fue esto. Los tiempos de la iglesia no son propiamente una parte de la quinta dispensación. Discúlpenme los que no son dispensacionalistas, sepan entender que aquí está hablando un dispensacionalista prácticamente clásico, ¿no? El Dr. Pentecost, que escribió esto en la década de 1950. Pongámonos en contexto, yo soy un dispensacionalista progresivo, quiere decir, no me identifico plenamente con el dispensacionalismo clásico. Tengo algunas diferencias de opinión, ya vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis. No son grandes diferencias, pero bueno. Me gustaría quedarme con el hecho de que la iglesia en sí representa una era totalmente diferente de lo que había sido la etapa previa a la era de la iglesia, que es la etapa o la era de la ley, ¿no? De la ley. Y aquí el autor dice: los tiempos de la iglesia no son propiamente una parte de la quinta dispensación, sino un paréntesis. Esto desarrollamos en el último video, un paréntesis fijado dentro de ella debido a la perversidad de los judíos. Este periodo de la iglesia, para que quede más claro, es un periodo insertado, desconocido para la profecía del Antiguo Testamento y separado para la preparación de un pueblo celestial y no uno terrenal. Lo que está diciendo el Dr. Pentecost en estos párrafos que anteceden a lo que vamos a leer hoy, es que la iglesia viene a ser un periodo de tiempo como dentro de un paréntesis de tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Nosotros, la era de la iglesia se desarrolla dentro de estos dos eventos fundamentales de la historia, como lo son la primera venida de Cristo al mundo, donde ofreció el reino a Israel prometido en el Antiguo Testamento, e Israel lo rechazó. El reino fue suspendido hasta que Israel se convierta en el futuro. Entonces fue insertado en el programa de los siglos, fue insertado este periodo de tiempo de la iglesia, donde predicamos el evangelio de la gracia, ¿no? No el evangelio del reino. Debe distinguirse el evangelio del reino del evangelio de la gracia. Son dos conceptos completamente diferentes. Y este periodo de la iglesia es un misterio. Es un misterio desde el punto de vista de la revelación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, este periodo de tiempo de la iglesia no estaba revelado. Fue lo que leímos y estudiamos en el último video. Es un periodo de tiempo que contiene muchas nuevas revelaciones que hacen a todo el Nuevo Testamento, ¿no? Un misterio, este periodo de tiempo de la iglesia no revelado en el Antiguo Testamento, en cuanto a un montón de cosas, en cuanto al anticristo, en cuanto a la manifestación de Cristo en este tiempo, en cuanto a la morada del Espíritu Santo
en la iglesia, en cuanto a la iglesia misma, en cuanto a los creyentes como un nuevo sacerdocio. Hay una serie de cuestiones que no habían sido reveladas en el Antiguo Testamento y que Pablo dice, esto es nuevo, esto que ahora está siendo revelado por los apóstoles y profetas, antes no había sido revelado así. Y tenemos el Nuevo Testamento trayéndonos toda esta información complementaria del Antiguo Testamento que arroja muchísima luz sobre el programa de Dios y básicamente este periodo de tiempo en el cual la iglesia se está formando hasta que sea formada y llevada de este mundo es un paréntesis en la historia. Es un paréntesis, más específicamente hablando, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo en gloria para juzgar este mundo, juzgar este sistema y establecer finalmente ese reino tan debatido a lo largo de toda la historia de la humanidad, que yo he puesto especialmente en el libro que escribí. He tratado de hacer un desarrollo cronológico de las intenciones de Dios en establecer ese reino en la tierra, comenzando desde el Edén y siguiendo por toda la historia de la humanidad hasta el futuro, cuando va a ser establecido en la segunda venida de Cristo. Bueno, todo esto nos ayuda de alguna manera a entender desde esta perspectiva, desde esta escatología y desde esta teología, que el tiempo de la iglesia es un paréntesis entre la primera y la segunda venida de Cristo, algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento y que ahora nosotros vemos desde una óptica profundamente reveladora. Estamos viendo el desarrollo de unos planes que Dios no había anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, este capítulo que estábamos leyendo está tratando de desglosar esta novedad. El hecho de que Dios ha suspendido el reino a Israel, ha insertado un periodo de tiempo especial en el cual a través de su gracia está derramando ese favor no merecido que ningún ser humano merece, ni los judíos ni los no judíos. Y estamos nosotros que somos la iglesia, estamos predicando este evangelio, estas buenas nuevas, hasta el fin de la tierra, hasta los confines de la tierra, y haciendo discípulos, que es la gran comisión, anunciar el evangelio y hacer discípulos. Esta es la naturaleza del tiempo en el cual estamos viviendo. Para más detalles, uno puede, si no lo hizo, ver el video anterior a este. El video que trata sobre lo leído anteriormente en este capítulo del libro. Estamos en el punto número 4, aquí, el curso del presente siglo, y va a ser alucinante lo que tenemos para hoy. Va a ser alucinante. Es largo lo que viene, no sé dónde. Tengo previsto cortar en algún lugar, pero este punto número 4 es increíble. Le voy a dar lectura. El periodo desde el rechazamiento del Mesías por parte de Israel hasta que él sea recibido por su pueblo en su segunda venida, está reseñado en dos porciones de la palabra. Mateo capítulo 13 y Apocalipsis capítulos 2 y 3. La primera, el primer lugar donde está reseñado este periodo de tiempo, desde el punto de vista del programa del reino de Dios, es en Mateo 13, y la segunda vez o la última vez que se hace referencia a este periodo de tiempo, al periodo de tiempo de la iglesia, está visto desde el punto de vista del programa de la iglesia. Como ustedes pueden ver acá,
Hay dos puntos de vista generales y fundamentales al presente siglo o a la presente era o al presente periodo de tiempo de la iglesia. Uno es Mateo 13 con eje en el reino que estaba siendo ofrecido y que fue suspendido. Y el segundo punto de vista es este periodo de tiempo de la iglesia desde el punto de vista propiamente de la iglesia, el programa de la iglesia, cosa que está previsto que el periodo de tiempo de la iglesia, cuando la iglesia esté completa, llegue a su fin, dando inicio a un tiempo de tribulación. Nadie sabe cuándo va a ser el fin del periodo de la iglesia, pero entendemos que un gran evento pondrá el punto final al periodo de la iglesia, que es el rapto de los santos, que es un evento inminente, sin calendario, el inminente regreso de Cristo por los suyos, por la iglesia. No tiene calendario, no hay señales, por lo tanto, la iglesia ha creído desde la era apostólica que la venida de Cristo por los suyos es inminente. Es todo lo que se puede decir, ¿no? Ahora bien, por supuesto, cuando uno comienza a ver que en el escenario geopolítico mundial empiezan a haber sucesos y eventos que evocan a lo que se describe en el Apocalipsis y en los profetas del Antiguo Testamento, uno tiene la tendencia a suponer de que los tiempos en los cuales estamos viviendo podrían ser los tiempos finales de la era de la iglesia, debido a que estamos viendo muy de cerca algunas conflagraciones, algunas alianzas estratégicas, especialmente en Eurasia, que nos recuerdan mucho a la preparación de ese gran conflicto previsto para los tiempos de la gran tribulación, que tendrán lugar después que la iglesia haya sido arrebatada, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas dignas de analizar. Actualmente están ocurriendo desde hace 25 años, yo diría desde el año 2000 en adelante. Hay una serie de cambios a nivel político y geopolítico en el mundo que nos prenden algunas alarmas. Estoy hablando del último cuarto de siglo y podríamos también irnos a todo el análisis del siglo XX como un siglo absolutamente diferente a lo que han sido los siglos anteriores. Pero bueno, esto será para más adelante cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis. El curso de este presente siglo se trazará a la luz de estos dos pasajes. Dice el Dr. Pentecost, vamos a estudiar Mateo 13 y vamos a estudiar Apocalipsis, capítulos 2 y 3, para ver cómo es el desarrollo de esta presente era de la iglesia y cómo tiende hacia una finalidad y cuál es la naturaleza de los tiempos de la iglesia. Más allá de que muchos de nosotros pensamos de que estamos más bien no en el desarrollo de la era de la iglesia, sino al final de la era de la iglesia. La letra A, el capítulo 13 de Mateo. Yo invito, me parece oportuno, invitar a que aquellos que están tomando bastante en serio estas lecturas, si no tienen fresco el capítulo 13 de Mateo, es exactamente el momento en el cual usted tiene que poner pausa y leer Mateo 13. Si usted va a hacer eso, yo le sugiero humildemente que lo haga, que lo intente. Es un ejercicio difícil el que le voy a proponer, pero al menos si usted lo va a hacer, inténtelo. Intente leer Mateo 13 como si fuera la primera vez que lee Mateo 13. Quiere decir, deje de lado cualquier idea asociada a
Mateo 13 que usted ya tiene. Cualquier idea preconcebida, cualquier enseñanza, cualquier curso que haya hecho, deje que Mateo 13 entre en su mente de una manera distinta, léalo con un enfoque diferente, léalo como si fuera una lectura fresca, si lo va a hacer, léalo no en conexión con cosas que usted supone que sabe, sino deje que la Escritura le hable. Y con esa perspectiva fresca de la lectura de Mateo, dele el beneficio de la duda al Dr. Pentecost. Y ya que escuchamos tantas estupideces a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿no? Y a tantos cachivaches hablar de cosas que no saben, démosle a un experto, como lo es el Dr. Pentecost, la posibilidad de que él nos muestre Mateo 13 desde una óptica que deberemos sopesar y considerar a la luz de los argumentos que nos va a presentar. Mateo 13:11 revela que nuestro Señor está hablando de manera que Él puede dar el curso de los misterios del reino de los cielos. Esta instrucción viene dada por medio de la interpretación apropiada de las parábolas que se registran aquí. Hay tres nada menos, tres planteamientos en este capítulo. Hay tres enfoques diferentes que se hacen de Mateo capítulo 13 con sus 7 parábolas. Hay primero que todo aquellos que divorcian cualquier significado profético de este pasaje y lo estudian por sus lecciones espirituales o morales que afectan la vida de los creyentes hoy. O sea, el clásico enfoque devocional, ¿no?, de las parábolas de Mateo 13, el cual, este enfoque hay que dejarlo de lado en este momento. Vamos a hacer un enfoque escatológico. Por cuanto ellos enfatizan, los que analizan a Mateo 13 desde un punto de vista devocional, no más, ellos enfatizan la unidad de propósito de Dios desde la caída hasta el estado eterno, dejan, los que hacen esto, dejan de hacer cualquier distinción entre el programa de Dios para Israel y el programa divino para la iglesia. Esto es lo que pasa cuando uno hace un enfoque devocional, de valor moral, de valor ético, espiritual, como suelen decirle a esto, ¿no? La enseñanza espiritual, ¿no? Es la enseñanza moral, Los que hacen esto no hacen ninguna distinción, no consideran que hay un valor escatológico, una profecía detrás de estas parábolas, y tampoco distinguen el programa de Dios para Israel y el programa de Dios para la iglesia. Y como consecuencia, solo ven verdades de la iglesia en esta porción. A pesar de las contradicciones que tal método envuelve, esto es así, porque si le damos un enfoque devocional, hay un montón de cosas que quedan en el tintero y resultan contradictorias. A pesar de esto, persisten en este enfoque. Hay mucha gente que persiste simplemente en darle a estas 7 parábolas un enfoque práctico. Tal es el planteamiento no dispensacional del posmileniarismo y el amilenarismo. Quiero decir, de las escuelas que no creen que Jesucristo va a regresar a traer un juicio y a establecer su reino literalmente sobre esta tierra. Las escuelas que no creen esto, las escuelas que no creen en el rapto antes de la tribulación, las escuelas que no creen que Cristo va a venir antes del reino, ¿no? Estas escuelas postmilenaristas y amilenaristas no ven nada más allá de lo superfluo
en Mateo 13. Hay aquellos, en segundo lugar, que reconociendo la distinción entre Israel y la Iglesia, sostienen que esta porción está totalmente limitada al programa de Dios para Israel. Solo es para Israel. Y los relegan a una revelación relacionada con Israel en el periodo de la tribulación, ¿no? Cuando Dios los estará, a Israel se refiere, Dios estará preparando a Israel para el rey venidero, periodo de la gran tribulación. Esto es correcto, ¿no? Este es el planteamiento ultradispensacional. Quiere decir, hay gente que ve Mateo 13 exclusivamente dedicado a los conflictos que va a tener Israel dentro de la gran tribulación. Y no salen de ahí. Podríamos decir, estos dos puntos de vista ya enumerados son los dos polos. Los dos polos en este movimiento pendular en el cual nos caracterizamos en andar todos los seres humanos de una punta a la otra. Bueno, estos dos puntos de vista son extremos. Uno ve solamente lo práctico, otro ve solamente una cuestión absolutamente pragmática que tiene que ver con Israel en la gran tribulación. Luego, hay aquellos, en tercer lugar, que creen que esta porción de la Escritura presenta un cuadro de las condiciones en la tierra con respecto al desarrollo del programa del reino durante el tiempo de la ausencia del rey. El rey se ha ausentado desde que partió después de la resurrección en el Monte de los Olivos. Jesús ascendió al cielo, se puede leer esto en Hechos capítulo 1. Los ángeles diciéndole a los presentes, que eran no pocos, según el apóstol Pablo, eran más de 400 los presentes allí viendo la ascensión, ¿no? Los ángeles dijo, así como habéis visto ir al Señor, así le veréis regresar. Está previsto que Jesucristo regrese después de juzgar este mundo, todo lo que se narra en Apocalipsis. Jesucristo volverá para establecer su reino. Bueno, este tercer punto de vista del análisis de Mateo 13 considera que Mateo 13 desarrolla el programa del reino durante el tiempo de la ausencia del rey. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Cómo se va a desenvolver el reino de Dios durante el periodo de tiempo de la iglesia? En ausencia del rey, cuando hablamos de en ausencia del rey, el rey, evidentemente, hay un cúmulo de escrituras que indican que el rey va a establecer su reino en el futuro. Jesucristo hoy no está reinando. Sí, está sentado en el trono a la diestra de Dios, pero hay pasajes muy claros, muy específicos, muy serios, muy explícitos, que hablan de que Jesucristo asumirá el rol de rey para reinar sobre Israel y reinar en la tierra en el futuro. Cristo, bueno, lo hemos discutido bastante en este curso, en estas lecturas. Cristo no está reinando hoy y aquella ingenua creencia basada en ninguna escritura, tan pregonada por los creyentes de la iglesia de que Cristo reina en nuestros corazones, no existe tal cosa. No existe ni un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento que diga algo ni cerca ni parecido. Para nada. Son frases de la Biblia que no están en la Biblia. Una más de todas esas frases de la Biblia que no están en la Biblia. Entonces, en ausencia del rey, el rey vino, ofreció el reino a Israel, Israel lo rechazó, el reino se suspendió.
comenzó un programa diferente, que es el programa de la iglesia, en el cual los judíos y los no judíos, los gentiles, están integrados en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia y que se distingue ampliamente de Israel. En este periodo de tiempo, Mateo 13 nos muestra el desarrollo del programa del reino, si quieren llamarlo reino en un sentido muy abstracto, muy básico, muy abarcativo, en la ausencia del rey. Estas parábolas describen los eventos de todo el periodo intermedio entre las dos venidas. Yo espero que se entienda cada vez que el doctor Pentecost dice periodo intermedio, se refiere al tiempo entre que Cristo ascendió al cielo y va a regresar. Este periodo intermedio, que se usa tantas veces, esta expresión lo vamos a leer muchas veces en estos capítulos, el periodo intermedio es el periodo de la iglesia. Es rara la denominación, todo el mundo le llama la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia, algunos le llaman la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo. Bueno, Pentecost lo pone en términos cronológicos cuando dice entre la primera y la segunda venida de Cristo hay un periodo intermedio que es el de la iglesia, ¿no? Mateo 13 describe completamente la naturaleza del periodo este. Este planteamiento es el planteamiento que adoptamos en este estudio. Más allá de que uno esté o no esté de acuerdo con la postura del doctor Pentecost, los dispensacionalistas y todo lo demás, estamos leyendo este libro. Estamos leyendo este libro y como estamos leyendo este libro, más allá de estar más o menos de acuerdo, este es el planteamiento que se adopta en este estudio, ¿no? Que Mateo 13 es una narración de todo el periodo de la iglesia bajo el cristal del misterio del reino de Dios en este tiempo. Vamos al uso del método parabólico. En Mateo 13 no hay otra cosa que 7 parábolas. Es el capítulo con más parábolas de toda la Biblia. Es un capítulo completamente distinto, raro. Es un capítulo que es una bisagra dentro del mismo libro de Mateo. El uso del método parabólico. Parece haber una nota de sorpresa y de asombro en la pregunta que le hacen los discípulos a Jesucristo en Mateo 13:10. Le dicen los discípulos, Jesús dice, le enseñó muchas cosas por parábolas a la multitud y una vez que terminó, dice que vinieron sus discípulos a él y le preguntaron diciendo, pueden leer esto en Mateo 13 textual, ¿por qué les hablas por parábolas? Esta pregunta muy llamativa. Tengan en cuenta que en Mateo 13 prácticamente había terminado el ministerio de Cristo. Ya estamos al final de los 3 años en Mateo 13. Aquellos que están siguiendo el estudio de Mateo lo sabrán, ¿no? Bueno, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice Pentecost, parece haber una nota de sorpresa y asombro. Es verdad. En esta pregunta. La variación de énfasis en la lectura de esta pregunta indicará varias posibles causas de esta sorpresa. Vamos a analizar por qué aparentemente los discípulos vienen con esta pregunta y con una evidente interrogante al Señor Jesucristo, viendo que de manera enfática había enseñado a la multitud solo con parábolas, ¿no? Vienen extrañados y le preguntan, una sola cosa le hacen, una sola pregunta le hacen a Cristo después que termina, ¿por qué le enseña por parábolas? Bueno, algunos piensan que era normal que Jesús utilizara parábolas, pero en realidad
no, si bien Jesús utilizó antes que esto algunas parábolas, las parábolas utilizadas por Jesús antes de Mateo 13 están contadas con los dedos de una mano. Jesús enseñaba ocasionalmente con parábolas, por lo que vemos en la cronología de Mateo, pero en este contexto, el énfasis que Jesús hace a través de estas parábolas es tan grande que los discípulos se asombran y vienen a preguntarle a qué se debe este cambio en la retórica que Jesús está utilizando con Israel. ¿Por qué les hablas por parábolas? La pregunta haría surgir el problema del por qué el Señor les hablaría a la multitud como Él lo hace en Mateo 13, 1 al 3. Cuando en el capítulo anterior, esto no hay que perderlo de vista y siempre lo enfatizo, cada pasaje está comprometido con los textos y los párrafos precedentes. Entonces uno no puede hacer un buen estudio de Mateo 13 sin ver qué pasa en Mateo 10, 11, 12. No puede. Si perdéis el contexto de los últimos 3 capítulos de Mateo 13, no podés entenderlo. ¿Qué pasa en el capítulo anterior o en los capítulos anteriores a Mateo 13? Bueno, hay un rechazamiento de la nación, un rechazamiento manifiesto de parte de Israel. Jesús, esto lo pueden leer en Mateo 11 y 12, es cuando los líderes espirituales de Israel dicen que Jesús en realidad es un emisario de Satanás en vez de un emisario de Dios. Bueno, el testimonio del Espíritu Santo acerca de la persona de Cristo, Jesús dice, si yo por el Espíritu, con mayúscula, si yo por el Espíritu hago estas señales, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero los fariseos dicen, no, este no hace milagros sino por el poder de Satanás, de Belcebú. Pero Jesús dice, no, esto no es así. Yo no hago estas cosas. Yo hago estas señales por el poder del Espíritu. Y si yo hago esto por el poder del Espíritu, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros, que es lo que sistemáticamente Israel venía rechazando en los últimos 3 años de ministerio de Cristo que están terminando en Mateo 13. Entonces, bueno, el Espíritu Santo había dado testimonio acerca de la persona de Cristo por parte de la nación de Israel. Él, Jesús, los caracterizó como una generación mala y adúltera. ¿Cuándo fue esto? En Mateo 12. El problema, por lo tanto, sería, esta es una posibilidad, ¿por qué continúas enseñando a una nación que ha anunciado públicamente su convicción de que tú eres el hijo de Satanás, más bien que de Dios? Lo que aparentemente los discípulos estaban planteando no era absolutamente por qué enseñaba por parábolas, porque Jesús había enseñado algunas veces con parábolas a lo largo de esos 3 años. Era un sistema retórico que usaban los rabinos, el uso de las parábolas, era normal. Pero aparentemente no nos olvidemos que Mateo 10 se narra cómo la nación se resume, cómo la nación había rechazado el testimonio de los discípulos. Y en Mateo 11 y en Mateo 12 el conflicto es tan grande que Jesús queda con sus discípulos acusado, odiado, y el pueblo de Israel queda del otro lado. O sea, se divide totalmente, hay una enemistad manifiesta en Mateo 11 y 12, y el horno no está para bollos, y aquí se propone que lo que los discípulos le plantean a Jesús es hacerle esta pregunta en plan, Señor, ya no se puede hacer más nada.
ya peleamos, ya nos separamos de Israel. Jesús le dijo una frase fundamental para entender esto. ¿Quién es mi madre, mis hermanos y mi familia? ¿Quiénes son mis familiares? Y Jesús, señalando a los discípulos, dijo, esta es mi familia. La única familia que yo tengo son estos, los discípulos míos. De manera que estaba cortando su vínculo filial con Israel, ¿no? Era una forma de decirle, miren, somos dos familias. Ustedes son de la familia de Satanás, ustedes son una generación perversa y adúltera. Yo estoy de este lado, les ofrezco el reino y mi familia, los únicos que yo reconozco dentro del pueblo de Israel, son mis discípulos que creen en mí. El cisma, el escándalo que había por ese entonces en Israel sobre la autoridad del Mesías era terrible. Y probablemente no está fuera de orden, no está fuera de lugar pensar que los discípulos tenían tan asumida esta ruptura que están preguntando a Jesús diciendo, Jesús, ¿para qué insistís tanto con esto? Había mucho cansancio, mucho desdén y mucha enemistad entre Jesús y sus discípulos y las multitudes. Esto se puede leer a lo largo del Evangelio de Mateo. O sea, hay un desgaste y la tolerancia entre estos, en el antagonismo de Jesús y sus discípulos y la multitud, ¿no? La tolerancia es tan volátil, la atmósfera que se respira es extrema en Mateo 13. Entonces, bueno, como quiera que sea, hay un quiebre en Mateo 12. En Mateo 12 hay un quiebre. Y en Mateo 13 hay un nuevo rumbo en el cual Jesús va a establecer que las cosas de ahora en adelante van a ser diferentes, porque Israel está ya sentenciado prácticamente por haber rechazado al Mesías. Entonces Mateo 13, no perdamos el hilo, Mateo 13 viene a presentarnos una narrativa de cómo las cosas van a ir en el presente siglo, dejando de lado a Israel, cómo va a ser el desarrollo del reino de Dios, si quieren, estando Israel fuera ya de foco. No había nada nuevo en el uso de las parábolas mismas. Los pregunto, la pregunta, los discípulos están preguntando por qué les enseño por parábolas. No había nada nuevo en el uso de las parábolas, porque el Señor las había usado con frecuencia anteriormente, no tan con frecuencia, yo no lo veo así, yo no veo que usara con frecuencia la enseñanza y me he leído todo de nuevo para decirle esto que le estoy diciendo. Yo no veo un uso frecuente de las parábolas, yo no lo vi en una relectura de los evangelios. Estamos hablando de 3 años de ministerio. Yo no veo un uso frecuente de las parábolas, pero hay que reconocer que había un uso de las parábolas. El Señor las había usado con frecuencia anteriormente, tanto para instruir como para ilustrar las verdades que Él deseaba comunicar. Los discípulos tuvieron que haber reconocido un nuevo énfasis en el método de enseñanza del Señor. Algo vieron los discípulos cuando Jesús habló de forma tan categórica con 7 parábolas seguidas en lo que está recogido en Mateo 13. En respuesta a la pregunta de los discípulos, el Señor presenta 3 propósitos en el uso de este método parabólico de enseñanza. Era, número 1, un medio para probar sus derechos de Mesías. Pongan pausa y lean esta porción, ¿no?
era un medio para probar su derecho mesiánico. Estamos hablando de que el Mesías está discutiendo con Israel. No saquemos de contexto esto porque acá Jesús no estaba hablando a la iglesia ni a los gentiles. Jesús está discutiendo con Israel. Y su derecho mesiánico sobre Israel estaba legitimado en el uso de las parábolas, según podemos leer acá. Además de las otras señales para probar sus derechos, que eran las señales, los prodigios y los milagros que legitimaban su persona como viniendo de parte de Jehová. Además de las otras señales para probar sus derechos, estaba la señal relacionada con la profecía de Isaías, de lo cual él habla explícitamente en Mateo 13. Número 2. Era un método, enseñar con parábolas, era un método de impartir la verdad al oyente que creía. Era una forma de impartir la verdad al oyente que creía, pero a la vez era un método, número 3, para ocultar la verdad del oyente incrédulo. Esto lo dice Jesús en Mateo 13, 13 al 15. Lo tengo acá, se lo voy a leer. Dice Jesús: entonces los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Respondiendo él les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos, los que se oponían, los judíos, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Piensen en esta lógica. Esta es la lógica de Dios. No suele ser la lógica de los creyentes, No, los creyentes no se rigen por esta lógica. Este versículo está olvidado, Mateo 13, 12. Por eso les hablo por parábolas, Mateo 13, 13. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. ¿Por qué? Con el corazón de este pueblo, dice, a ver, los que enseñan esto, los que aplican este pasaje a la iglesia. Noten este versículo, por favor. Jesús le está hablando a Israel. Jesús le está hablando a Israel. Lo dice acá literalmente. Porque el corazón de este pueblo se ha ensanchado, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado los ojos para que no vean y no oigan. Y no entiendan de corazón ni se conviertan para que yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, dice Jesús a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Claro, había sido anunciado en el Antiguo Testamento, pero no había llegado el tiempo del cumplimiento de estas profecías dadas por Isaías, Jeremías, etc. El tiempo del cumplimiento para Israel era este. Oíd pues vosotros, dice Jesús, la parábola, y les cuenta la parábola del sembrador y se las explica. Sigo leyendo aquí en el apunte. Era un método para ocultar la verdad del oyente incrédulo. La razón por la cual era necesario ocultar la verdad se verá en la siguiente consideración. Número 2. La inserción de este capítulo en el Evangelio. El Evangelio de Mateo es el Evangelio que presenta al Señor Jesucristo como el Rey de Jehová y el Mesías de Israel. Bueno, yo me cansé de decir esto en el estudio de Mateo, porque es así, es así. Mateo no es para la iglesia. Es fundamental que aprendamos a leer Mateo como fue escrito, dirigido a los judíos, que podamos hacer alguna aplicación con mucho cuidado de los evangelios y especialmente de Mateo,
se requiere mucha expertise, una pericia muy grande de la escritura para aplicar bien Mateo a la iglesia, porque no está dirigido a la iglesia. El Señor Jesucristo en Mateo es presentado como el Rey de Jehová y el Mesías de Israel. Revela, Mateo, la presentación del Mesías a Israel. Esto es todo el propósito de Mateo. Y yo iría un poco más. El Evangelio de Mateo fue dirigido a aquellos judíos que no creían. Scrooge dice: el Evangelio según Mateo está unido a las escrituras hebreas en tema y tono, más que cualquiera de los otros evangelios. Sus temas son los de ellas, los de las escrituras hebreas: Mesías, Israel, la ley, el reino, la profecía. Las ideas y los términos judíos caracterizan todo el registro, todo el libro de Mateo. Su testimonio no hubiera impresionado ni al romano, para quien escribió Marcos, ni al griego, para quien escribió Lucas. Pero para los judíos, su significado, el significado del tema y el tono de Mateo, no se escapaba. Es un evangelio eminentemente mesiánico. Este hecho es confirmado por las numerosas referencias en Mateo al hijo de David. Fíjense la cantidad de pasajes citados que tenemos acá. No solo al hijo de David, sino al cumplimiento de la profecía que Israel bien conocía, hecha referencia al hijo de David, a las costumbres judías, a la ley mosaica, al Sabbat, al día de reposo, y a la santa ciudad y al lugar santo. Cristo se relaciona con la profecía desde el principio hasta el fin. Esto tendrá una influencia importante sobre el significado del término reino de los cielos. Si se acuerdan, esto lo analizamos, lo estudiamos. Reino de los cielos es una utilización semántica que evita hacer referencia al reino de Dios, porque entre los judíos muy celosos de la época se evitaba usar el nombre de Dios. Entonces, bueno, Mateo procede a utilizar un término en el cual se aludía indirectamente a Dios, utilizando un pasaje más accesible, un término, una denominación más accesible, que no irrumpía en el celo de los judíos, que no podían concebir que alguien usara el nombre de Dios en vano. Entonces, en vez de usar el reino de Dios, se usaba el reino de los cielos, pero siempre con eje en el Mesías que se había presentado a Israel y había traído la oferta de este reino. Este capítulo 13 tiene un lugar único en el desarrollo del tema del Evangelio. A través de todo el libro se ve a Cristo en su presentación como Mesías. Su derecho legal al trono es presentado en los capítulos 1 y 2 de Mateo. En el capítulo 3 se describe la dedicación del rey. En el capítulo 4, la dedicación del rey es su bautismo, ¿se acuerdan, no? En el capítulo 1 y 2, la genealogía, el nacimiento, la infancia de Jesús, ¿no? Capítulo 3, el bautismo. Capítulo 4, se demuestra el derecho moral del rey. Capítulo 4 es la prueba del rey en el desierto, la tentación. En los capítulos 5 al 7 de Mateo
Se muestra el derecho judicial del rey. Se presentan las leyes del reino que Cristo le ofrece a Israel. Más allá de que los creyentes en la iglesia predican el Sermón del Monte como una cosa que se aplica a la vida cristiana, cuando en realidad el apóstol Pablo habla infinitamente más detalladamente y con más precisión de la vida cristiana, y Cristo no lo está haciendo en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo, se muestra el derecho judicial del rey sobre el reino, sobre Israel. Bueno, el que no entendió esto a esta altura, ya no sé qué decir. En los capítulos 8 al 10, Mateo relata todos los milagros que hacía Jesús, ¿no? Se presenta la autoridad del rey. Jesús, en Mateo 8, al 10, Mateo relata una cantidad y una variedad de milagros, señales que hacía Jesús por todo Israel, legitimando su autoridad. Él decía, soy yo, fíjense lo que hago. En una oportunidad Jesús dijo, si no me creéis a mí, creed al menos por las obras que hago. Hablaba con los judíos. Bueno, esto para los que piensan que los milagros convierten a la gente. Los milagros no convierten a la gente. Hay gente que dice, yo si hubiera un milagro creería. La Biblia dice todo lo contrario. Cuanto más milagros veía la gente, más se ensañaba con Cristo. Así como su derecho profético se demuestra por su ministerio en Israel. En los capítulos 11 y 12 vemos la oposición al rey. La gran pregunta ante Israel es, ¿será este aquel hijo de David? Esta es la pregunta que se hacía el pueblo de Israel, ¿no? A oídos de los fariseos, de los saduceos. En Mateo 12 se plantea esto. ¿No será este el hijo de David? Por los milagros que hacía y por la autoridad con la que hablaba y cómo, de hecho, cada vez que venían a atacarlo, los fariseos los superaba con toda su sabiduría, su lógica y su manera de interpretar la escritura, ¿no? El espíritu de Cristo, imbatible, una cosa, bueno, era evidente para muchos judíos que este era el hijo de David. Por otra parte, mayormente, por supuesto, es evidente que Israel está contestando en forma negativa. Cuando Israel tuvo que definirse en cuanto a este dilema, ¿era o no era Cristo el Mesías? Terminó inclinándose hacia una negativa. Cristo muestra que tanto él como su precursor, Juan el Bautista, habían sido rechazados. Y este rechazamiento resultará en un juicio, cosa que trata Jesús en Mateo 11, 20 al 24. Debido al rechazamiento final de la cruz, Cristo puede hacer una invitación a todos. ¿A todos qué? A todos los judíos. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este pasaje sacado fuera de contexto en el cual Jesús está hablando a Israel. Y hoy en la iglesia, en cualquier iglesia, te abren Mateo 11, 28 y se invita a los creyentes de la iglesia, a los que ya son creyentes. Jesús está haciendo una apelación a los que no creían. Judíos de la época que rechazaban el testimonio de sus milagros, de su autoridad. A esto Jesús está diciendo, venid a mí, ¿hasta cuándo me van a rechazar? Hace 3 años que me están rechazando. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Bueno, Jesús lo hace en ese contexto. En el capítulo 12, fíjense, si alguno me está siguiendo todavía a esta altura, si alguno está escuchando,
Fíjense la retrospectiva que plantea Pentecost para llegar al capítulo 13, que no vamos a llegar hoy, pero estamos poniendo una buena base. En el capítulo 12, el rechazamiento llega al clímax. El populacho disputa acerca de la persona de Cristo. Noten Mateo 12:23 lo que dice. La respuesta dada por los fariseos fue: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El Espíritu Santo había dado testimonio de la persona de Cristo por medio de sus palabras y sus obras, y los líderes que examinaron la evidencia decidieron que sus credenciales eran del infierno y no del cielo. Bueno, Jesús tenía todo el derecho de decirle: generación perversa y adúltera, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿No? A esa generación de judíos. La gran advertencia de ceguera judicial y de juicio es hecha por el Señor a la nación de Israel, Mateo 12, 31 y 32. Al cerrar el capítulo de Mateo 12, el Señor indica que Él está poniendo a un lado las relaciones naturales que sostenía a Israel con Él y con las promesas del pacto por medio de un nacimiento físico. Él era, según la carne, descendiente de David. Esto está ubicado en un lugar estratégico en el Evangelio de Mateo, que es el capítulo 1, en donde empieza esta discusión entre judíos. Y establece una nueva relación basada en la fe. En Mateo 12, 46 al 50, Jesús dice: el reino será quitado de vosotros. Será quitado de vosotros. Bueno, vamos terminando. Voy a leer lo que dice Kelly. Kelly lo declara así: Él renunció, en este contexto, Mateo 12, Él renunció a todo nexo terrenal para el tiempo presente. Esto, claro, tiene implicaciones para el presente, ¿no? Puso punto y aparte ahí con Israel. Y Él renunció a todo nexo terrenal para el tiempo presente. El único lazo que Él reconoce, que Jesús reconoce desde entonces, ¿no? De ahí en adelante podríamos decir, el único lazo que Él reconoce ahora es una relación con el Padre Celestial, constituida por la palabra de Dios, recibida en el alma. Así vemos en este capítulo al Señor terminando con Israel, suspendiendo el reino, en cuanto a testimonio se refiere. Su ministerio testimonial a Israel y el reino se terminó en Mateo 12. Se terminó al final de Mateo 12. En el siguiente capítulo, Mateo 13, encontraremos lo que procede dispensacionalmente de estas nuevas relaciones que el Señor estaba a punto de revelar. Dicho en otras palabras, a partir del capítulo 13, Jesús va a revelar, vamos a decir, un nuevo mapa, por medio del cual nos va a traer una revelación nueva de cuál va a ser el desarrollo de la era, de la época presente de la iglesia. Y termino con este párrafo. Puesto que Israel ha rechazado el reino ofrecido, surge naturalmente la pregunta: ¿qué le sucederá al programa del reino de Dios ahora que el reino ha sido rechazado y el rey ha de estar ausente? Por cuanto este reino era objeto de un pacto irrevocable, era inimaginable que pudiera ser abandonado. El capítulo 13
de Mateo presenta los eventos en el desarrollo del programa del reino desde el tiempo de su rechazamiento hasta que sea recibido cuando la nación dé la bienvenida al rey en su segunda venida. Cuando hablamos de la nación, claramente estamos hablando de Israel en el futuro, después de la gran tribulación. Este capítulo presenta los eventos a lo largo de toda esta época. Bueno, para la próxima vamos a ver el uso del término reino de los cielos. Hay 7 formas de uso del reino de los cielos. Lo vamos a ver el capítulo que viene. Es interesantísimo. Me encanta esto. Me encanta enfatizar el hecho de que hay un programa que Jesús está cumpliendo al pie de la letra, según vemos el relato de Mateo 13. Estas parábolas, lejos de tener un pequeño mensaje devocional práctico para el día a día, contienen un programa escatológico para toda la era de la iglesia que se está llevando a cabo. Y las últimas parábolas son parábolas en las cuales sus elementos son elementos parabólicos de juicio, que es precisamente lo que ocurrirá en este mundo cuando la iglesia haya terminado su periodo, haya sido sacada de este mundo en el rapto y comience Jesucristo a traer los tiempos de retribución sobre este sistema que lo aborrece, lo odia, lo niega y no le da el reconocimiento debido a aquel único y verdadero Dios que no solamente creó el universo, sino que lo sustenta día a día y a todos nosotros también dentro de este mundo. Es muy interesante lo que nos espera el próximo capítulo porque vamos a ver el desarrollo propiamente dicho de la era de la iglesia en clave parabólica. Muy interesante, capítulo 13. Vamos a, no obstante, el próximo video hablar sobre Mateo. Estamos en Mateo en un punto álgido en el cual nos va a venir bárbaro. Aquellos que estén siguiendo escatología, les sugiero que sigan también los estudios de Mateo, porque se complementan perfectamente estas lecturas que estamos teniendo. Bueno, amigos, basta por hoy. Suficiente. Los dejo, les agradezco mucho. No olviden, si alguno quiere el libro, dejar un comentario y el email y yo se los mando inmediatamente. Y después háganme las críticas del libro, a ver qué les parece. Les mando un abrazo. Los quiero mucho, sinceramente. Nos estamos viendo.